grabar. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, esta clase tienen el video, la idea que lo trajeran visto, pero básicamente lo que cuento acá son estos diseños que acá están puestos como o es esto, pero la verdad que se pueden combinar. Y entonces, todo lo que vimos hasta ahora y probablemente lo que hayan visto ustedes en sus cursos, son diseños donde todas las observaciones son independientes. Todos los ejemplos que vimos hasta este momento en este curso son casos donde de cada unidad experimental nosotros sacamos un único dato, una única observación, un único valor de la variable respuesta. Entonces, en ese caso, no estamos en un modelo mixto, no necesitamos agregar ninguna variable distinta a lo que veníamos charlando y es el tratamiento habitual de los datos. Pero la verdad es que en biología esto es más la excepción que la regla y aparecen otros diseños donde tenemos el diseño de bloques al azar. Recuerden que un bloque es un conjunto de unidades experimentales, que puede ser un lote de terreno, puede ser el día en que se hace el experimento, una condición tal que dentro del bloque se aplican todos los tratamientos o todos los grupos que queremos comparar, ¿sí? Entonces, entre bloques hay independencia, pero dentro del bloque no. Otro ejemplo es el diseño de medidas repetidas, que lo habíamos charlado, ¿se acuerdan? Tengo un mismo individuo, una misma unidad experimental que lo estoy midiendo a lo largo del tiempo. Entonces, esas mediciones no son independientes. Y en ese caso, la falta de independencia, hay independencia entre unidades experimentales, pero no entre mediciones dentro de la misma unidad experimental. Otro ejemplo es el diseño anidado. En el diseño anidado tenemos muestras de la misma unidad experimental, saco varias mediciones, entonces, por ejemplo, de la misma rata le mido por duplicado, por triplicado, no sé, la concentración de una hormona, entonces tenemos submuestras, o en un lote de terreno saco varias muestras de suelo, o de una planta saco muestras de varias hojas, todos esos son ejemplos de anidado. Y de nuevo, no son independientes las observaciones que salen de la misma unidad experimental. Y el último diseño es un diseño de parcela dividida, donde tenemos que a las unidades experimentales se les aplica un primer tratamiento. Por ejemplo, tengo un conjunto de ratones y a algunos les toca un tratamiento control y otro un tratamiento nuevo experimental, ¿no? Apliqué eso. Hasta ahí no hay problema. Ahora, una vez que un ratón recibió, por ejemplo, el control, a su vez, dentro de ese mismo individuo, aplico un segundo tratamiento. Por ejemplo, no sé, saco muestras de médula y entonces muestras de sangre y a los linfocitos les aplico distintos niveles de otra droga. Entonces, de nuevo, esas respuestas salen todas de la misma unidad experimental, no son independientes y hay que modificar. Bueno, más o menos, entonces, ¿se entiende esto? Entonces ahora los quiero escuchar, a ver si alguno se anima a contar cómo son sus datos y vamos pensando entre todos cómo es el diseño. ¿Quién quiere? Yo ya había contado uno, pero lo puedo repetir. Tenemos conchillas de ostras. La conchilla está dividida en 5 zonas y en cada zona se registra la presencia o ausencia de colonizadores.
Entonces tenés la zona 1, 2 a 5. Sí, Y acá en cada zona te preguntás sí o no colonizadores. claro, hay por ejemplo, no sé, 6 especies de colonizadores y se registra presencia o ausencia para cada zona de cada valor. Bueno, ¿y estas conchillas cómo las muestreas? ¿Salen todas de un solo lugar? ¿Cómo es eso? Sí, son todas de un mismo lugar, colectadas al azar. Entonces, lo que querés ver es la distribución de colonizadores en la... Claro, se quiere ver si hay alguna zona que es más colonizada que otras. O sea, si hay alguna preferencia en general y después por parte de algún por ahí colonizador en particular. Entonces, bien, entonces la pregunta es si la distribución, vamos a la pregunta de investigación, ¿no? La distribución de los colonizadores varía según la zona de la conchilla. ¿Sí? La distribución y Sí, presencia de distintas especies de colonizadores. ¿Está bien? ¿Esta es sí, tu pregunta? sí, tal cual. Bueno, entonces, ¿entendió? Leticia va a la costa y saca una cierta cantidad de conchillas. ¿Cuántas, más o menos? Y y 100 y pico. Bueno, vamos a suponer que saca 125 conchillas. Estas conchillas las lleva al laboratorio y las divide en 5 zonas bien definidas por la morfometría de la conchilla. Mm. Y cada una de estas zonas determina cuántas especies de colonizadores tenés. 6 más o menos. Entonces, hay 6 especies potenciales de colonizadores y entonces se fija presencia-ausencia en cada una de ellas. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, el resto que dice, porque esto lo vamos a analizar entre todos. ¿Sí? Bueno, esto es un experimento, un estudio observacional. Todos menos Leticia contestan. Observacional. Bien, es un estudio observacional. Entonces vamos a hablar de unidad muestral. Ahí preguntan en el chat, perdón, buen día. Vale. Lucas pregunta si son 125 personas. No, son 125 conchillas y cada conchilla tiene todas las zonas. Son zonas Sí. no es zona geográfica. Yo también cuando empecé a escuchar pensé que eran Claro, zonas perdón. geográficas donde tomaban conchillas en cada uno. Es Claro, no, perdón, son zonas conchillas de la de conchilla. una sola zona y cada conchilla tiene todas las zonas. Son como partes de la conchilla. Claro. Bueno, entonces la unidad muestral, ¿cuál sería? La conchilla. Muy bien, cada conchilla, ¿dónde está el azar acá? Que fueron elegidas al azar. No hay asignación de tratamiento, pues no hay un experimento. Muy bien. La variable respuesta, ¿cuál es? Vamos a Presencia, hacerlo ausencia. bien, presencia, ausencia. Supónganse que hay una sola especie. Nos queremos fijar una única especie, que es la especie más conspicua de la zona, una única especie colonizadora. Por ejemplo, Leticia, así lo visualizamos mejor, la especie más común. Ostrea puelchana. ¿Y eso qué es? Una especie de ostra del sur. O sea que Pero sobre esa es la Claro, no la corresponde- empresa colonizadora. No, la también colonizadora. colonizan la propia conchilla y son las Ah, más mira. comunes. Mira vos. Bueno, entonces vamos a suponer que estamos fijándonos de esa especie. Entonces la variable de respuesta es presencia-ausencia, ¿no? sí, acá es donde se pueden tomar varias decisiones, ¿no? Porque es importante esto. Esta es una elección, ver eso. También podrían contar el número de especies por zona y sería otra variable. Y eso vamos a jugar bastante en la clase que viene, justamente. La decisión de esta variable, de qué variable van a poner ahí, va a condicionar mucho el modelo que van a hacer. Pero no es el foco de lo de hoy. Bárbaro. Entonces tenemos ausencia de la especie 1 en cada zona. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es esta? Categórica.
es una variable categórica. Entonces todo lo que vimos hasta ahora de normal se cayó. Y por lo tanto, si es una variable categórica, fíjense que es presencia o ausencia. ¿Se acuerdan algo? Habíamos comentado qué distribución de probabilidades podía tener. Binomial. Bernoulli, en realidad, que es una binomial con un n de 1, ¿sí? Entonces, cuando tienen una variable respuesta dicotómica que solamente toma dos estados, presencia, ausencia, vivo, muerto, sano, enfermo, florece, no florece, esa es una Bernoulli, y esto lo vamos a resolver con modelos lineales generalizados que lo vemos mañana. ¿Sí? Si la variable respuesta, como dijo Gerardo, hubiera sido cantidad de especies colonizadoras en cada zona. O sea, lo que me fijo acá, voy a la zona 1 y cuento cuántas especies distintas, como un índice de riqueza. ¿Eso qué dicen? ¿Qué tipo de variables es? Son Bien, Cuantitativa discreta. es una cuantitativa discreta, o 0 o 1, ¿sí? Así que acá la normalidad murió, también tenemos una discreta, y estas variables que son variables de conteos en área de muestreo, esa es una distribución Poisson, y también es dentro de la familia de los modelos generalizados. ¿Sí? Entonces, esto es el lado izquierdo del modelo. Ahora vamos al lado derecho, que son las variables explicativas. Perdón, para hacer con lo de la clase B, podrían haber medido la biomasa de la especie 1, por ejemplo. A esa especie 1 no medís si está o no, la biomasa en gramos. Biomasa de la especie colonizadora 1 presente en cada zona. ¿Ahí qué dicen? Ahí sí es continua. Cuantitativa. Cuantitativa continua y en principio vamos a ir por la norma. Después veremos cómo nos va. ¿Sí? Y entonces eso es un modelo lineal común. ¿Se entiende la diferencia? Entonces es fundamental esto de detenerse en pensar cómo es la naturaleza de mi variable de respuesta. Y eso condiciona la distribución de probabilidades y eso condiciona el modelo que puedo aplicar. ¿Dudas Y de esto? fíjense que todos responden la misma pregunta, de distintas formas, distintas aproximaciones. Esa es una decisión del investigador. El mismo investigador puede trabajar con una variable Bernoulli bien dicotómica, o una de conteos o una normal. Y es la decisión que hace cuando recibe esa unidad experimental, qué es lo que mide, cómo lo mide, ¿no? Ustedes tienen que pensar como investigadores cuál es la variable que mejor refleja el proceso que quieren estudiar. Sí, o inclusive pueden tomar más de una, ¿no? No es que pueden elegir, pueden tener todas estas y aplicar distintos modelos. Bueno, vamos. Estaba preguntando si alguien tiene dudas de variables respuestas, de esto que charlamos recién. Bueno, entonces vamos a las variables explicativas. Y esto es qué variables nosotros registramos que pensamos que puede explicar la presencia-ausencia, la cantidad de especies, la biomasa. ¿Sería la zona de la conchilla? Exacto, es la zona. ¿Sí? La zona topográfica, estamos hablando de dentro de la conchilla. Entonces la variable explicativa sería la zona, que es una variable de qué tipo. Cualitativa. Cualitativa, categórica, ¿sí? Y por lo tanto, y ahora miren lo que pensamos cuando estamos del lado derecho, si solamente tuviéramos una variable explicativa cualitativa, ¿por dónde vamos? ¿Para regresión o para comparación de medias? Comparación de medios. Comparación de medias, ¿sí? Ahora, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces, tenemos la zona tiene 6 niveles distintos, 6 grupos distintos, 6 categorías distintas, y vamos a comparación de medias. Supongamos que estamos con esta variable respuesta 3, así seguimos con la biomasa de la especie 1, vemos por el normal, vemos la zona, y ahora se agrega una pregunta que no teníamos antes, y es si todas las observaciones son independientes. La pregunta esta la tenemos que tener siempre, pero digamos es el centro de la clase. Yo voy a tener la base de datos, y la base de datos, por ejemplo, va a decir zona, va a decir conchilla,
Entonces tenemos la primera conchilla y tenemos la zona 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 6. Y ahí tenemos la biomasa, por ejemplo, ¿no? De la especie 1. Después venimos conchilla 2 y de nuevo la zona 1, 2 hasta 6. Conchilla 3, 1 a la 6. ¿Se siguen? Sí. 125 conchillas por 6 datos. ¿Todos esos datos son absolutamente independientes? ¿Qué dice? No. ¿Dónde sí no, y dónde porque no hay independencia? las medidas que se toman en la misma conchilla no son Claro. independientes. Esto no es independiente. Estamos hablando del mismo sustrato, ¿no? Es la misma conchilla con características constantes, recolectado todo en la misma zona, los mismos procesos ambientales se dieron en las 6 zonas, ¿sí? El sustrato es el mismo, pero eso no va a tener que ver con la segunda conchilla, ¿se entiende? Entonces, de acá a acá hay independencia, pero acá adentro no hay independencia. Entonces, si hay falta de independencia, eso hay que modelarlo. Y la falta de independencia, ¿cómo se modela? Agregando una variable explicativa al modelo que explicite esa falta de independencia. ¿Cuál es la variable que debería haber? ¿Cuál conchilla es? Esta variable. ¿Entiendes? Yo cuando agrego el modelo, la variable conchilla, va a implicar que todos los datos que tienen el mismo número, es decir, todos estos datos de biomasa, no son independientes, comparten, tienen algún tipo de asociación entre sí porque están sobre el mismo sustrato. Entonces, esta nueva variable, la vamos a llamar conchilla, esa variable es quali o quanti. Quali también. Es quali. Yo. Pero yo le puse números, le puse conchilla 1, 2, hasta la 125. ¿Es cuantitativa? No, No, porque es un número arbitrario. Es un número arbitrario. La conchilla 2 no es el doble de conchilla que la 1, ¿se entiende? No, no es una magnitud que estoy midiendo. Podría haber puesto ABC, algún código. Entonces, la variable conchilla es una variable cualitativa. Y ahora, voy a borrar esto si no es un chino. Es una variable quali. Y ahora viene la pregunta de la condición de estas variables explicativas. Fíjense que una pregunta que nos hacemos de las variables explicativas son si son quali o quanti. Ya eso quedó claro. Y ahora una segunda pregunta que nos vamos a hacer es si una variable explicativa es de efectos fijos o de efectos aleatorios. Bueno, ¿qué es esto de efectos fijos y efectos aleatorios? Variables explicativas de efectos fijos son todas las que vimos hasta ahora, es decir, los tratamientos son de efectos fijos, los sexos son de efectos fijos, las especies, es decir, son variables explicativas cuyos niveles son elegidos por el investigador, porque yo elijo las dosis de cadmio que voy a poner en las macetas, yo elijo qué plantas, qué especies de plantas voy a poner en la maceta, yo elijo que voy a trabajar con machos y hembras. En los observacionales no elijo los niveles, digamos, porque son, si estamos hablando, por ejemplo, de un estudio ecológico donde mido como variable de respuesta, imaginemos el contenido de materia orgánica del suelo, pero como variables explicativas mido, no sé, la lluvia promedio que hay en esa zona. La lluvia es una variable explicativa y es de efectos fijos, aunque yo no asigne los niveles, porque tengo preguntas de investigación, ¿no? Yo quiero ver cómo la lluvia, si es que lo hace, afecta a la variable respuesta. Es decir, las variables explicativas de efectos fijos, lo tenemos acá. Fijamos bien este concepto, los efectos fijos, los niveles son elegidos deliberadamente por el investigador porque le interesan estudiar esos efectos en particular. Entonces, esto es clarísimo para los tratamientos, para los experimentos. Hay otras variables
que no son asignadas, esos son los observacionales, pero sí son fijos, como les decía recién, el sexo, la edad, las precipitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos preguntas de este estilo sobre esas variables explicativas. Nos va a interesar comparar las medias, por ejemplo, si la respuesta de machos difiere de la de hembras. Nos va a interesar comparar, estimar una pendiente, por ejemplo, si a medida que aumentan las precipitaciones en una zona, aumenta el contenido de materia orgánica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ya sea experimental u observacional, todas las variables clásicas sobre las cuales nosotros queremos medir efectos o asociaciones son de efectos fijos. Lo nuevo es lo que está a la derecha, que son las variables de efectos aleatorios. Esas variables, en la mayoría de los casos, son variables que necesitamos incluir en los modelos por falta de independencia entre las observaciones. Esas variables son siempre cualitativas, variables categóricas, donde cada una de esas categorías son medias arbitrarias, ¿no? Son categorías que me tocaron esas, pero me podrían haber tocado otras. Por ejemplo, recién estamos diciendo que, vuelvo acá a nuestro ejemplo, que tenemos dos variables explicativas. Una es la zona de la conchilla y otra es la identificación de cada conchilla. Entonces les pregunto, esta primera variable explicativa, ¿qué les parece? ¿Fija o aleatoria? Fija. 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 No la asignamos nosotros. Yo no sorteé, le tocó acá la zona 4. O sea, es algo propio, así como macho-hembra, así como sano-enfermo, digamos, una característica propia de la unidad muestral. Pero yo quiero comparar las medias. Quiero saber si hay más biomasa en la zona apical, en el centro de la conchilla, ¿se entiende? De hecho, miren acá la pregunta de investigación de Leticia. ¿La distribución cambia? ¿Hay más acá que allá? Entonces, esta es una variable de efectos fijos. Y voy a comparar medidas. ¿Qué pasa con la segunda variable explicativa? Es al azar. Esta es una aleatoria. El micrófono. Es una variable de efectos aleatorios, porque miren un poquito, me va a interesar comparar la conchilla 3 con la 14, a ver si tiene más, una media más alta o más baja. La verdad que no. Y estas 125 conchillas, que yo las puedo identificar, me tocaron estos niveles, pero fue absolutamente fortuito, ¿no? Se eligieron 125 al azar de la zona de muestreo. Si por alguna razón se perdieron esos datos, y yo vuelvo a muestrear y me van a tocar otras 125. En cambio, las zonas van a ser siempre estas 6 zonas. ¿Se entiende? Entonces, estas variables las vamos a llamar variables de efectos aleatorios. Los niveles se eligen al azar. Yo elegí esa 125. Y lo interesante es que mis conclusiones no van a ser sobre estas 125. Mis conclusiones sobre las zonas van a ser sobre estas 6 zonas, ni una más ni una menos. Pero sobre las conchillas va a ser sobre toda la población de conchillas de la zona de donde se eligieron 125. ¿Se entiende? Como les puse acá, lo que queremos es incluir en el modelo la falta de independencia. Al declarar la conchilla en el modelo, vamos a estar avisando que no tenemos 125 por 6 datos independientes. ¿Sí? Bueno, y los ejemplos típicos son los individuos en medidas repetidas, los bloques, el día en que se hace el experimento. ¿Sí? Piensen que son niveles no informativos. Es como si fuera el número de DNI, no me dice nada, o un código de datos. Y mi pregunta estadística ya no es comparar medias ni estimar una pendiente, sino, básica, que me puede interesar o no, la hipótesis que puedo poner a prueba es si explican parte de la variabilidad de los datos. ¿Sí?
Esto último es optativo, puedo no hacer ninguna prueba de hipótesis sobre las variables de efectos aleatorios, solamente controlar la falta de independencia, pero eventualmente yo podría preguntarme, ¿las conchillas difieren? ¿Hay mucha variabilidad o hay una variabilidad significativa entre conchillas? ¿Sí? Bueno, más o menos se entendió. Vamos a escribir el modelo. Vamos a escribir el modelo con la biomasa, que es lo que podemos hacer ahora. Entonces yo voy a escribir. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Es una complejidad extra, pero para que no quede, o sea, acá las zonas están estructuradas en el espacio de la conchilla, ¿verdad? No es que son en la conchilla 1, la zona 1 está al principio y en la conchilla 2 la zona 1 está al final. Hay una secuencia acá, ¿no? No sé, Lucila, Sí, Leticia, sí. perdón. Sí, dependen de la anatomía o sea, siempre son del mismo lugar anatómicamente. Bien, entonces, acá va a haber una secuencia que la zona 1 está al lado de la zona 2, la zona 2 está al lado de la 3, pero la 3 está más lejos de la 1 que de la 2, ¿no? Bien, Sí. eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de modelar estos datos. O sea, una cosa es, si yo en una conchilla están todas dispuestas al azar, pongo 5 zonas y al azar las pongo yo en un estudio experimental, y cada conchilla tiene una distribución distinta, ahí es como que la zona está ubicada al azar. Eso va a tener una consecuencia distinta que si la zona tiene una secuencia fija, que bueno, no lo van a ver ahora con nadie, lo van a ver conmigo dentro de un rato eso. Pero para que no quede como que este es un diseño de los más simples, tiene esa complejidad extra. Esa secuencia, perdón. Bien. Bueno, entonces pensemos el modelo más básico de cómo sería, lo mínimo que deberíamos declarar en el modelo. Entonces vamos a tener la biomasa sub IJ y dijimos que vamos por el lado de comparación de medios. Entonces, ¿cómo sería el modelo estadístico? Yo los ayudo. Empezamos con mu más Sería el efecto de la zona. muy bien el efecto de la zona, entonces vamos a llamar alfa I, que es el efecto de la zona, donde I, que es la zona, puede ir de 1 a 6. ¿Vamos bien? Es un efecto fijo. ¿Qué más? Y sería el efecto del número de Sí, conchillas. exacto, sería el efecto de la conchita. Este efecto, que es un efecto aleatorio, para diferenciarlo de los efectos fijos, que son con letras griegas, lo vamos a poner con imprenta. ¿Sí? Como para que ya quede claro que se trata de un fijo. Entonces B, este es el efecto de la zona, que va de 1 a 6. B sub J es el efecto de la conchilla, donde J va de 1 a 125. ¿Y qué pasa con B? Es un efecto aleatorio. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener, a ver si se entiende, como 125, voy a tener 6 efectos, voy a estimar con este modelo, con estos datos, 6 efectos de zonas. Hay zonas donde va a haber menos biomasa, zonas con más biomasa, etc. Y voy a ver si esas diferencias son significativas o no. Y por otro lado, voy a tener 125 efectos de conchilla. Es medio absurdo, ¿no? Pero es pensar que va a haber conchillas que en general tienen más biomasa, otras que tienen menos, olvidándonos de la zona. Eso es medio intrascendente, no tengo preguntas de investigación, no voy a hacer comparaciones, pero están. Y esas 125 que yo tengo acá constituyen una muestra aleatoria de infinitas conchillas, ¿entienden? Si yo hubiera hecho un censo, hay miles y miles, cada uno un poquito más arriba, un poquito más abajo de la media. Entonces, eso va a implicar, ahora le vamos a agregar al modelo los supuestos distribucionales. Si tenemos el alfa, tenemos el beta, vamos a tener nuestro error, el epsilon sub ij,
Y como siempre, ¿se acuerdan lo que decimos? Los epsilon tienen distribución normal, con medida cero y varianza constante. ¿Vamos bien? Lo mismo de cualquier modo. Una pregunta, ¿no falta, o sea, no puede haber interacción entre... Bien. Bueno, a ver qué dicen. Para que haya interacción, ¿qué tenía que pasar con las variables? Tenía que estar Todos los niveles de una cruzadas. variable tienen que estar representados en el otro y viceversa. Perfecto. Entonces yo tengo zonas de 1 a 6 y conchillas de 1 a 125. ¿Qué dicen? ¿Están cruzadas? No. Sí. A ver, la conchilla 1, ¿tengo datos para las 6 zonas? En principio esperaría que sí de todas, ¿no? Exacto, de todas. Exactamente. Entonces están cruzadas, con lo cual podrían interactuar. Es decir, que yo podría agregar una interacción, voy a ponerla acá, una interacción alfa B. Alfa sub I, BJ. Dos comentarios. Esta interacción es una interacción aleatoria, porque estoy cruzando una variable fija con una variable aleatoria, entonces ya le confiere, este término acá ya le confiere la situación de aleatoriedad. Ahora, esto es parecido, no es estrictamente un diseño de bloques, por esto que comentaba Gerardo, de que en un diseño de bloques yo tengo una parcela y sorteo los tratamientos al azar. Acá hay como una secuencia, ¿no? Pero es parecido al diseño en bloque. ¿Se acuerdan los que les dije hoy temprano? En un bloque están representados todos los grupos que quiero comparar. Acá en una conchilla tengo todos los tratamientos. Bueno, ¿qué me complica con esto de la interacción? Que si yo tengo un solo dato acá en cada combinación, es decir, si de la conchilla 1, zona 1 tengo un único dato de biomasa, no voy a tener réplicas para poder estimar esa interacción. ¿Sí? Esa es como una limitación que tengo en este diseño. Esto sería como un diseño donde tengo un fijo en aleatorio cruzado, pero en cada uno de esos cruces no tengo repeticiones. Y al no tener repeticiones, no voy a poder estimar la interacción, lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? Pero no tengo información suficiente para estimarlo. Si yo acá en cada zona hubiera tenido varias mediciones, entonces ahí sí podía estimar la interacción. Dicho ¿Puedo eso, hacer una aclaración? Nada sí, más para un tecnicismo de obsesivo nomás. O sea, la interacción la pueden estimar porque con un dato pueden ver los cruces que hay. Lo que no tienen es una medida de error adentro de cada celda, porque hay un solo dato ahí. Entonces no tienen ningún error para poner a prueba esa interacción. O sea, no pueden saber si esa interacción es significativa o no. Entonces, no pueden poner a prueba la interacción. Pero como dijo Adri, no quiere decir que no exista. La pueden observar gráficamente y demás, pero no pueden hacer una prueba de hipótesis sobre esa interacción. No pueden calcular la F. bueno, entonces esto, si bien puede existir, en este caso no lo vamos a poder estimar, así que no lo vamos a poder incluir en el modelo, y después venía el epsilon sub IJ. Y una cosita más quiero agregar acá, y es, tenemos este supuesto distribucional que habla de la normalidad, pero en los modelos mixtos, esto que acabamos de escribir es nuestro primer modelo mixto. ¿Por qué? Porque tiene variables explicativas de los dos tipos, fijas y aleatorias. En estos modelos mixtos se agrega otro requerimiento, y es que los efectos aleatorios son variables aleatorias. Y al ser variables aleatorias, tienen distribución de probabilidad. Así que también le vamos a pedir que estos BJ, de los cuales solamente tenemos 125, pero existen infinitos, porque hay infinitas conchillas, también van a tener una distribución normal, con una media cero, y acá aparece una varianza, que la vamos a llamar varianza entre conchillas.
Eso es algo nuevo, digamos, que no lo teníamos hasta ahora. La única varianza que estimamos de nuestro modelo era la de arriba, que era, ¿se acuerdan? Habíamos charlado la varianza del error residual, lo que no explica la variabilidad no explicada por nuestro modelo. Esa la vamos a seguir teniendo. O sea, esta varianza de acá explica o cuantifica cuánto de la variación en la biomasa no se debe ni a la conchilla ni a la zona, se debe a otras cuestiones. ¿Sí? Esa es esta, como siempre. Pero ahora aparece esta otra. Esta, que aparece porque aparece el factor aleatorio conchilla, entonces va a aparecer una varianza entre conchillas, la vamos a tener, va a ser un número concreto y me va a cuantificar la variabilidad que existe entre las conchillas en cuanto a la biomasa. ¿Me puede interesar o no? En los estudios genéticos, estas varianzas, que se llaman componentes de varianza, es el objetivo del trabajo. O sea, se hace todo esto para estimar varianza entre líneas, varianza entre individuos dentro de una línea, varianza entre observaciones dentro de un individuo, ¿sí? Y en otras áreas no es tan relevante, la tenemos, pero no nos va a interesar particularmente analizarlo. Bueno, más o menos entendió. Este es un ejemplo complejo por esto de que no sería sería parecido a un diseño de bloques, pero sin asignación aleatoria de los tratamientos. Y al estar en una secuencia espacial, va a ir más por el lado de, como si fueran medidas repetidas. ¿Se acuerdan medidas repetidas que era un mismo individuo, lo mido tiempo 1, tiempo 2, ahí como una secuencia? Acá sería lo mismo, distancia 1, distancia 2, distancia 3. Así que eventualmente se podría modelar como medidas repetidas en el espacio. Y en el caso de que no se cumplan los supuestos, ¿podría modelar varianzas, por ejemplo, con esto mismo, para seguir por una distribución normal? Sí, tiene ciertas limitaciones. Tenés muchos factores aleatorios. Hay en R, hay dos paquetes que hacen esto y hay uno que te permite modelar varianzas, pero con una única variable de efectos aleatorios. Si tenés diseños más complejos, se complican. Pero sí, se podría combinar. Bárbaro, gracias. Eso sí está en una variable con distribución normal. Recuerden que el modelado de varianzas es solo para variables con distribución normal, donde la media y la varianza son independientes. Uno puede modelar la media y la varianza. Eso se termina la clase que viene, ¿sí? A partir de la clase que viene, la media y la varianza no son más independientes y ya no se modelan. Pero sí, pueden llegar a tener ciertos problemitas. No es tan simple modelar varianzas con modelos mixtos. Está como en la frontera eso ya del conocimiento. Hemos tenido casos donde hace algunos líos el paquete. Sí, A pero veces funciona. con una variable. Sí, con una. También me ha pasado con un bloque, con un DBA, que quise modelar varianzas y me hizo cosas muy extrañas. Pero son con ciertas combinaciones de valores. Pero nosotros no lo vamos a ver en el curso, o sea, pero se puede hacer. Sí, solo con la librería NLM para los que se van a dedicar a esto. Bien, y si no tendrías que pasarte un generalizado, por ejemplo, en el caso de que quieras modelar algo así. Sí, si la variable no es normal, te Claro. pasas al generalizado y ahí modelás las dos cosas. La media y la varianza se modelan juntas porque están asociadas. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bien, gracias. Bueno, ¿dudas? ¿Alguien más que quiera contar algún diseño? Yo tengo una duda que nada, quisiera consultar sobre mis experimentos. Yo trabajo con ratones haciendo comportamiento y, y siempre me surgía la duda del tema, yo alojo a los ratones en cajas de a 4 o 5 individuos. Y cuando hago el experimento, siempre asigno, digamos, trato de que todos los tratamientos estén representados dentro de cada caja. ¿Cuántos ¿No? O sea, tratamientos tenés? en general son 2. Bien. Entonces, a ver si entiendo. Tenés la caja 1, tenés 4 bichos, y entonces Sí.
lo que vas a hacer es que 2 van al control y 2 van al tratamiento, por ejemplo. Sí, Y vas después en la caja 2 y haces lo mismo. sí. Y esta asignación es aleatoria, obviamente. Entonces, o sea, en ese caso, Y después, ¿qué le medís a cada bicho? bueno, yo trabajo en experimentos de memoria, en una tarea que el ratón tiene que explorar 2 objetos, entonces lo que mido es tiempo de exploración. ¿Algo más? Y nosotros, para medir la memoria, con ese tiempo de exploración en realidad calculamos un índice, no usamos el tiempo de exploración en sí mismo como medida de memoria, sino que lo usamos para calcular un índice de discriminación. Yo le pongo 2 objetos, primero 2 objetos iguales en digamos, durante el aprendizaje, y después, para evaluar la memoria, le pongo uno de los objetos familiares y un objeto novedoso, y mido cuánto tiempo exploran uno y otro, y si explora más el novedoso, estaría indicando que hay memoria, y si exploran los 2 por igual, que no hay memoria. Entonces, digamos, la variable o la medición que yo hago es tiempo, pero digamos, el dato de memoria o no memoria es un índice. Perdón, ¿el índice es dicotómico? ¿Hay memoria, no hay memoria? ¿O es tiempo, la diferencia en el tiempo? Es una diferencia de tiempo. O sea, es digamos, la diferencia de tiempo entre un objeto y otro, el tiempo que explora el novedoso menos el tiempo que explora el conocido sobre el tiempo total de exploración. Así que esto va entre 0 y 1. Sí. Ay, Dios. Sí, 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 sí. Se entiende acá que están generando un índice, la variable que se registra es tiempo, pero se transforma en un índice que va entre 0 y 1. O sea, eso es más fácil de interpretar porque si es 1 está todo el tiempo en un objeto, si es 0 está en el otro y 0,5 es la mitad, es fácil de interpretar. Lo que es difícil es de modelar, porque es una variable donde ustedes están combinando variables de una forma arbitraria decidida por ustedes. No está siguiendo un proceso natural. Y en general las distribuciones de esa variable suelen ser más difíciles. En este caso hay una para esto, pero bueno, se puede. Disculpa, ¿te da normalidad para esto? ¿Lo modelás? No, no te lo O sea, creo. yo cuando lo testeo sí me da normalidad, lo que no me da nunca es homoceasticidad, pero igual siento que tendría que volver a analizar mis datos. Sí, bueno. Entonces Después de ahora este curso las vas a volver a analizar, seguramente. Sí. Sí. viene como una placa roja de crónica que dice lo siguiente: no transformen la variable respuesta. Digamos, es una pésima decisión porque las variables, así como una las registra, tienen distribuciones de probabilidades propias. El tiempo de exposición es una variable continua y tal vez tenga distribución normal o hay otras distribuciones para el tiempo, pero cuando ustedes las transforman, las restan, las dividen, generan una variable que es muy cómoda. Yo no digo que no, en la mayoría de los casos se ganan interpretabilidad porque el cociente entre 0 y 1 está piola, pero rompimos la distribución de probabilidades de la variable. Entonces es muy difícil de modelar ese número que va entre 0 y 1. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con montones de situaciones donde ya está, digo, normalmente no es que uno es perverso y quiere hacer eso con la variable, sino que ya está establecido, que se hace, se estila, bla, bla. El tema es que los modelos son cada vez más sofisticados porque metemos más variables y queremos picar más y hacer modelos sofisticados, pero cuando transformamos la variable respuesta, todo eso se nos desmorona porque va a ser imposible pegarle una distribución de probabilidad. Porque ya no es una variable, esta variable no se registró, digamos, no existe esto como variable aleatoria, sino como una combinación, una resta de 2 variables aleatorias dividido por otra variable aleatoria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, el consejo, ¿cuál es? Modelar las variables tal cual se registraron. O sea, la variable de respuesta es un objeto valioso que no lo vamos a transformar, lo vamos a tener en nuestra base de datos, lo vamos a tratar de modelar así como lo medimos, y después, cuando presentamos los resultados, o sea, con eso vamos a sacar las significaciones, vamos a sacar los p-valores, los intervalos de confianza, todas las cosas que tienen que ver con el mundo de la estadística. Y después, cuando presentamos la figura en el paper, y podemos presentar este índice, que todo el mundo lo conoce, pero los asterisquitos que le pongamos van a venir de un análisis bien hecho con la variable tiempo de exposición, que es lo que vos. ¿Puedo comentar algo? Acá tranquilamente vos tenés el tiempo de exploración por objeto. Vos Sí. Tal tenés cual. una, Vamos al modelo. tenés No una spoilees, variable. es Ah, que pará. lo piensen ellos. Ibas a decir eso, ¿no? El modelo. Sí, me motivé para no desaparme. Bueno, entonces vamos a ver. Plan B, en vez de modelar esto de acá, que es lo de Agustina, vamos a modelar las cosas tal cual son, y entonces sería la variable de respuesta, ¿estamos de acuerdo? Es tiempo de exposición. Esto va para todos. Vamos a charlar de cómo modelaríamos estos datos. El tiempo de exposición, medido, no sé, en minutos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de variable es tiempo de exposición? Cuanti-continua, Continua. Por lo tanto, en principio, ¿qué distribución de probabilidades? normal. Normal. Vamos por un modelo lineal. ¿Sí? Muy bien. Variables explicativas. La obvia. El tipo de objeto, la caja, por ejemplo. Tipo de objeto, caja y la pregunta principal, ¿no? Porque vos lo que querés, Agustina, es ver qué pasa con la memoria frente a Si es novedoso o no el objeto. qué novedoso o no, es solamente para ver si es memoria o no, ¿no? Porque si se acuerda, entonces va a tender a mirar lo nuevo. Entonces, el novedoso es como una parte metodológica solamente para despegar lo que es exploración por recuerdo de lo anterior o no. ¿Cuál es la principal pregunta de investigación acá? Bueno, capaz no lo contaste mucho, pero No, no lo conté mucho, o sea, yo tengo Pero un está tratamiento. escrito ahí. Sí, dale, sí. contá. Si fuera en una línea tu pregunta de investigación, ¿cuál es? Yo tengo mi grupo control y el grupo tratado es con droga, entonces yo quiero ver si una droga afecta la memoria. Perfecto. ¿Se entiende? La pregunta concreta es esa. Si esto, que es el tratamiento con una droga, tiene algún efecto sobre la memoria. Entonces, variable explicativa, la primera, ¿cuál va a ser? La más relevante para la pregunta de investigación. La droga. La droga. Entonces, variable explicativa, 1, droga. ¿Qué tipo de variable es esa? Teórica. Categórica. Tiene 2 niveles, ¿no? Control y tratado. Entonces, es quali con 2 niveles. ¿Vamos bien? ¿Y es fija o aleatoria? Fija. Fija. Claramente. Todo lo que es tratamiento es fijo. ¿Qué más? La caja, ¿no? Que sería La aleatoria. caja. Perfecto. ¿Por qué tengo que poner la caja? Porque los individuos que midas de esa caja no son, las mediciones que saques de los individuos de la misma caja no van a ser independientes. Exacto. Adentro de la caja no hay independencia, ¿sí? Puede ser que afecte mucho o poco, digamos, uno dice, bueno, pero están en una caja, no pasa nada, hay comida ad libitum, es tan poco tiempo, no hay interacciones entre ellos, pero no podemos probar independencia. Por lo tanto, si comparten la caja, así como si comparten la placa de Petri, si comparten la estufa donde se están creciendo las plantas o comparten la parcela, eso ya determina una falta de independencia que tenemos que modelar. Entonces vamos a agregar la caja, quali o quanti, caja. Quali, Es quali, fija o aleatoria. aleatoria. ¿Lo ven? No me va a interesar comparar esta caja con esta caja.
las, no sé, 10 cajas que forman parte del experimento son esas 10, pero podría tener otras infinitas configuraciones según los ratones, así que es una variable de efectos aleatorios. Bueno, y algo más me está faltando. Piensa en la base de datos. Yo voy a tener uno que diga caja 1. Alguien lo mencionó antes. El tipo de objeto. El tipo de objeto, exacto, porque yo el tiempo de exposición lo voy a medir para el objeto que ya se lo había mostrado a la rata y que por lo tanto lo conoce, y también voy a registrar cuánto tiempo está explorando un objeto nuevo. Entonces tenemos tipo de objeto. Quali o quanti. Quali. Es una variable quali, fija o aleatoria. Fija. Fija. ¿Sí? Yo elegí conocido y desconocido, así que es una variable fija. ¿Sí? Fíjense que todo es quali, por lo tanto vamos a ir a un modelo de regresión o de comparación de medias. Comparación de medios. Comparación. Entonces yo voy a poner que el tiempo de exploración, sub IJ, es una media general más los escucho. No se ve. ¿Estás escribiendo? Ah, ahí aparece, perdón. Acá. Perdón, ¿ya estás con el modelo? Sí, acá arriba. Tiempo Falta de una variable. Falta una variable. Ah, sí, A ver si la ven. A ver si la encuentran. Hay una variable más ahí. es verdad. Busquen, busquen. ¿El ratón? Bien. Bien. ¿Por qué está falta? ¿Por qué tengo que agregar el ratón? Hay más de uno en la caja. Porque Porque es la unidad experimental. Es la unidad experimental, pero ¿por qué tengo que agregarlo? Porque es un factor aleatorio y no es el epsilon, que es lo que se mide para el epsilon. Han dividido medido 2 veces. Ah, pero Nicolás Flaivani, los docentes no opinan acá. Está escribiendo, pero me está llegando a mí, perdón, están en el chat. Bueno, escuchen una cosa. Esto es un trabajo de introspección y plantearon el modelo y hay que preguntarse. Lo fijo normalmente sale fácil. Para lo aleatorio es el ver el tema de la independencia. Entonces, se dieron cuenta que los 4 ratones dentro de la caja no son independientes y entonces agrego la caja. Pero después, de cada ratón, ¿cuántas mediciones voy a tener yo? Ah, 2. Voy a tener 2 mediciones porque lo voy a medir con el objeto conocido y con el objeto desconocido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay que declarar la falta de independencia. Igual en este caso me parece que como vamos a tener un dato no va a ser necesario. Perdón, pero sí, acá tenés 2 porque tiene que estar pareado. Solamente el pareo de cada observación nueva para que haga la resta entre esos 2. Perdón, esto depende de la decisión del investigador de vuelta, porque si Carolina ha trabajado con el índice, ese índice cuántos datos, si calcula el índice, cuántos datos tendría por ratón originalmente, antes de que nosotros le cambiemos el esquema. No sé si está Carolina por ahí. Tenía 1, ¿sí? Era un solo dato por ratón. Entonces ahí para ella el ratón no era un factor aleatorio, porque tenía una sola observación y pasa a ser el error aleatorio hacia el final formaba parte de una estimación del epsilon. Pero como ahora nosotros le cambiamos el esquema, le dijimos que mida, mantenga el dato de tiempo del objeto 1 y del objeto 2, lo convertimos nosotros en un factor aleatorio, porque las 2 mediciones se las vamos a poner al mismo ratón. Y hay que decirle al modelo que esas 2 mediciones son del mismo sujeto. Si no, va a mezclar a todas las mediciones de todos los sujetos de la misma caja. Solo le estamos informando que las 8 mediciones de esa caja son de la misma caja, pero nunca le decíamos que los pares de cada ratón. Es bastante más complejo. Ven que no es simple. Hay que ir escudriñando bien detalladamente cada diseño para ir sacando todas las estructuras. Y ven que nadie tiene un diseño aleatorio simple. Siempre son bastante más complejitos de lo que parecen.
Bueno, a ver si escribimos el modelo. Entonces tenemos la media general más... Vamos por lo fijo primero. ¿Qué dicen? Vale. Alfa I, que es el efecto de la droga. ¿Qué más? El efecto de la caja. Bueno, es aleatorio. Sí, es aleatorio. Lo voy a dejar. ¿Y de fijo qué más tenemos? El tipo de objeto. El tipo de objeto. Lo voy a poner así. BJ, que es el objeto. Estas dos son fijas. Entonces la pregunta es si agregamos una interacción o no. ¿Están cruzadas o no? Sí, Esto veo que les cuesta y tendría que salir bien directo, ¿no? Hay que entrenarse, pero sería los dos niveles de droga, con y sin droga. ¿Los medí con objeto conocido y desconocido? Sí, porque tengo bichos que recibieron el control y recibieron objeto conocido, y bichos control con objeto desconocido, y lo mismo esto con esto, está todo cruzado. Así que le vamos a agregar una interacción que es fija también, porque estos dos son fijos. ¿Sí? Perdón, y es justamente la pregunta de investigación, esa interacción. Porque lo que está pensando es que la detección del objeto cambia según la droga. Entonces, con droga debería tener un comportamiento distinto que sin droga. O sea, la pregunta de Carolina es esa interacción. Si esa interacción es significativa. Exactamente es eso. Perfecto. Entonces acá está, básicamente lo que estamos declarando acá son las preguntas de investigación, en toda esta parte de acá que es lo fijo. Pero después le tenemos que agregar lo aleatorio. Entonces le vamos a agregar alfa, beta, un C, lo que es la caja, su K, más un R, no sé, sub L, que esto sería el efecto aleatorio de la caja, y esto sería el efecto aleatorio del ratón. Y después el epsilon sub I, J, K, L, M. ¿Se entiende? Entonces tendríamos, para terminar, supuestos distribucionales, este epsilon con distribución normal, esto C sub K con distribución normal, C sub K, distribución normal, con media cero, y varianza, ¿qué? ¿Qué varianza podemos estimar acá? Varianza entre cajas. Perfecto. Varianza entre cajas, que la verdad que me resulta absolutamente irrelevante, pero está. Y también vamos a agregar, sigo acá abajo, R sub L, que también van a estar en la distribución normal con media cero. ¿Y qué varianza tenemos acá? Para los ratones. Muy bien, varianza entre ratones dentro de las cajas. O sea, me va a decir cuán variables son los bichos que comparten caja. Y obviamente el tercer supuesto distribucional, IJKL con distribución normal, media cero y varianza con. Esta varianza es la varianza del modelo, la varianza receiver, la de cero. Bueno, no es sencillo. ¿Se acuerdan? El primer día decía de la capacidad que tenemos para inventar cosas, diseñar cosas complejas. Acá está la buena noticia. No podemos usar ¿Cómo? que es lindo diseño, lo podemos usar para un examen. Sí, y la buena noticia es que si nosotros queremos hacer esto en R, es un modelo lineal, pero de efectos aleatorios. Entonces, para modelos lineales de efectos aleatorios, hay que usar la función LMR, o sea, le vamos a agregar esto que implica que tenemos efectos aleatorios. Hay dos paquetes que lo hacen, o sea que ya abandonamos el LM y nos pasamos a una que permite los efectos aleatorios, pero después en R va a ser tiempo en función de droga por
tipo de objeto, ¿ven? Como hacíamos la semana pasada, las dos variables de efectos aleatorios, esto es lo fijo, y después la sintaxis va a cambiar según el paquete y le vamos a agregar lo aleatorio. Esto es lo de siempre, y después acá, según la función, va uno, barra, le ponemos random, y le decimos, estas otras variables también metelas, pero son de efectos aleatorios. Y listo. ¿Sí? O sea, estamos incorporando y le avisamos que son, hay que sí avisar esto. Lo que entramos así como siempre es lo fijo y lo aleatorio tiene una forma particular de ingresar, lo que después lo veremos. Es sintaxis básicamente, entonces tenemos lo fijo y lo aleatorio. Y sobre lo fijo, y vamos a ver la interacción, vamos a hacer comparaciones de Tukey, o vamos, es un modelo de regresión, vamos a estimar pendientes, coeficientes de regresión, igual que todos los ejemplos que vimos en la clase pasada y las anteriores. Y para lo aleatorio, esto de acá, lo único que nos puede interesar es estimar esas varianzas que estuvimos viendo recién, esos componentes de varianza, varianza entre ratones, varianza entre cajas, sí nos interesa. Y si no, solamente lo declaramos en el modelo por la falta de independencia, ¿no? El modelado de la falta de independencia. ¿Puedo hacer una aclaración? Porque justo ahí estamos hablando con Nico, que es el DTP de la tarde. Acá en el curso vamos a trabajar con un solo efecto aleatorio, con una sola variable de efectos aleatorios, pero como justo acá se menciona que hay más de uno, hay que tener bastante cuidado con la codificación. Cuando generan la base de datos, no les conviene poner el individuo 1 y el individuo 2, perdón, observación 1, observación 2, después volver a la individuo 2 y volver a llamarlo a observación 1 y 2, porque el modelo le va a costar mucho más identificar cuándo es la 1 del sujeto 1, que es cuándo es la 1 del 2, o repetir los códigos. Siempre conviene que la codificación sea única para cada observación. Entonces, eso hace mucho más simple para el modelo y más fácil de hacer el código que tienen que hacer. Entonces, ustedes van a llamar al ratón del 1, no es del 1 al 4, y de vuelta empiezan del 1 al 4 cuando cambian a la caja 2. ¿Se entiende? Va a ser del 1 al 40, al ratón. Y después las observaciones, ahí, a ver, Adri, ahí si ponen 1 o 2, después tienen que avisar. Y si vuelven a poner observación, pero es el tipo de objeto. Después tienen al ratón. Claro, el último nivel es el ratón. El que tienen que declarar es el ratón. Al ratón, eso, no repitan de 1 a 4, 1 a 4, 1 a 4. Porque eso le obligan a ustedes después a escribirlo al modelo, decirle, ojo que los primeros 4 son de la caja 1, los segundos, y se complica bastante. Así que las cajas van codificadas de 1 a 10, si son 10 cajas, y los ratones de 1 a 40, si son 40 ratones. Sí. Bueno, más o menos, ¿se entendió esto? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, es un ejercicio interesante, esto que hicimos hoy con los dos ejemplos, y es algo que esperamos que, digamos, esto que hicimos es, como les decía al principio del curso, como lo más valioso, que es traducir un diseño experimental en un modelo estadístico. Y ya les debería ir más o menos quedando claro lo que vamos viendo, ¿no? Lo primero que pensamos es cuál es la variable de respuesta, de qué tipo es, y después ahora pasamos a las variables explicativas, y la pregunta no solamente es cuál o cuanti, si están cruzados o no, ahora le agregamos si son fijas o aleatorias. ¿Sí? Y con eso más o menos uno se puede hacer el mapa de lo que está pasando. Y tener en mente siempre la pregunta de la independencia, donde no se está verificando la independencia. Bueno. Una aclaración nomás, perdón, nada más, lleva un tiempo acomodarse a todo esto. Nosotros, no sé, tenemos años haciendo esto, entonces para nosotros es un ejercicio que parece rápido y que fluye, pero sabemos que lleva bastante tiempo. Entonces, la primera aproximación de hoy va a ser explota el cerebro, ebullición, confusión, pero bueno, tienen que seguir trabajando con esto después decanta,
y ustedes van a poder ir viendo. Hay un momento que dicen, ay, ya está, y pueden ver cuando es cruzado, cuando es anidado, cuando hablamos de una interacción o no, cuando es fijo, aleatorio, y se ordena todo eso. Pero dedíquenle tiempo, traten de hacer los ejercicios pensándolos bien, hagan esto metódicamente, porque es fundamental en su carrera como investigadores poder analizar bien los datos, ¿sí? Es central hacer esto. Y esto va para todos los investigadores, o sea, no se salva nadie de esto. Nadie que haga algún diseño que quiera responder preguntas, ¿verdad? De inferencia. Sí, así que piénsenlo sobre todo para sus datos. Esto de que, bueno, siempre lo analicé así. ¿Estaba bien o hay algo que me olvidé de declarar en el modelo o alguna transformación que está en la variable? Así que, bueno, la idea es que traten de aplicar esto y, por supuesto, estamos a disposición por cualquier duda. Bueno, entonces, habiendo introducido las variables explicativas de efectos aleatorios, lo que sigue de la clase de hoy es que vean un videíto. Vuelvo acá, volver un momento acá. Esto es la del día de hoy, que es clase 3. La clase de diseños experimentales que se esperaba que vieran es esta. Y ahora tenemos esta segunda clase que es de diseños anidados, que es una aplicación. Ahora ya nos metemos un poquito más en R. Es como si hubiéramos tomado cualquiera de estos ejemplos y decimos, bueno, ¿cómo lo analizamos en R? ¿Sí? Y cómo se interpreta y esto de las varianzas. Entonces, la idea es que ahora son 10 y 10, 10:09. Vean este video, son 50 minutos. Así que terminamos a las 11. Y capaz 11:15 arrancamos con la segunda parte. ¿Qué era que decís? Y cuanto más tiempo para mí mejor, pero bueno. Pero Bueno, lo que hay. 2 entonces, horas, está bien. Hasta la 1, ¿no? Un poco menos de 2 horas está bien. Bueno, dale. entonces vean este video ahora y cuando termine este video les damos 15 minutos para que relajen y 11:15, entonces arrancamos con la segunda. No haber puesto consultas de este video cuando termina, entonces vamos directo al descanso. Al descanso y después con medidas repetidas. Listo. Entonces, 11:15 nos encontramos acá. Buenísimo. Bueno, gracias. Ok. Listo. Perfecto.